el tema que sigue en el programa es el efecto del volumen en radioterapia. Es un tema que es pues, muy complicado desde el punto de vista físico-matemático, entonces traté como de hacerlo un poco más práctico y pues, es un tema medio extenso, entonces voy a tratar de abarcar todo el contenido en una hora. Empezando, hay unas preguntas que si nos da tiempo quisiera que respondiéramos al final de las preguntas, incluso de Astro, que vamos a abordar en este tema. La primera pregunta es, si se comparan dos histogramas, dosis volumen para órganos de riesgo por planes en tratamientos rivales, ¿cuál es el preferido? ¿Es mejor administrar una pequeña cantidad de dosis a una gran parte de un órgano de riesgo o una gran dosis a una pequeña cantidad del volumen? ¿Cómo depende la probabilidad de control tumoral para el volumen del tumor? Y para un objetivo, ¿cuándo, si alguna vez, la probabilidad de control tumoral depende solo de la mínima dosis? ¿Cuáles son los efectos de un pequeño punto frío en la probabilidad de control tumoral? Entonces vamos a empezar con algo que ya abordó Cristian en en la clase pasada, que es el referente a las unidades funcionales. Sabemos que es esta organización en subvolúmenes que tiene un órgano determinado. Cada subunidad funcional se va a aproximar de 10 a la 4 a 10 a la 9 células por cada subunidad funcional. Y en caso de que una subunidad funcional sobreviva a la dosis de radioterapia, esta célula va a ser capaz de repoblar la subunidad funcional. En caso de que ninguna célula sobreviva de la subunidad funcional, pues se va a destruir. Entonces la pregunta al responder es cuántas unidades funcionales se deberán sobrevivir para que el órgano continúe funcionando. Esto va a depender de la organización de cada tejido. Tenemos que se organizan en serie y en paralelo. Los que se organizan en serie, pues cada subunidad funcional va a desempeñar su función relativamente independiente de las demás. Aquí va a importar el volumen total irradiado para un desenlace a una dosis. Ejemplos, pues ya sabemos que es el pulmón, el riñón, el hígado. Y en paralelo tenemos que cada subunidad funcional va a ser muy importante para que las demás puedan desempeñar su función. Y en caso de que se lesione una subunidad funcional, vamos a tener una pérdida de la función del órgano en el segmento distal a la lesión, como en el caso de médula espinal o en el tracto gastrointestinal. Y en este caso nos van a importar dosis de radioterapia que no excedan la dosis de tolerancia en ningún punto del órgano. Entonces, este concepto de serie en paralelo, pues no es totalmente correcto, porque muchos tejidos tienen ambos componentes. El ejemplo, por ejemplo, del pulmón, que tenemos que latar aquí los bronquios principales, pues son órganos en serie, aunque todo el parénquima pulmonar es considerado como un órgano en paralelo. Lo mismo para el hígado, que tenemos que el parénquima hepático, pues es en paralelo, mientras que la vía biliar, por ejemplo, tiene un componente en serie. Otro ejemplo es que la pérdida de parte de la corteza occipital puede preservar de todos modos la visión. Entonces, el arreglo de dichas subunidades funcionales y su relación con las demás es lo que nos va a dar el efecto del volumen. Entonces, la proporción mínima superviviente para preservar la función del órgano no es bien conocida y muchos de los datos que vamos a presentar en esta clase que se conocen y otros que no se han explorado en la forma clínica o en la forma experimental por radioterapia, esta evidencia va a provenir de enfermedades crónicas graves, dígase insuficiencia renal, insuficiencia hepática, EPOC, o eventos quirúrgicos como hemipatectomía, nefrectomía parcial, etcétera, y no así de ecuaciones. ¿Sí? Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, vamos a ver un concepto muy importante que es la irradiación de volumen muy pequeño. Esto nos dice que si 1 milímetro de un tejido sano es irradiado, aún con depresión total de las células, la unión celular del tejido restante podría sanar mediante migración y repoblación de los bordes no radiados. Este concepto resultará, o sea, en caso de que tengamos una radiación mayor a lo que nos estipulan, resultará en necrosis focal, como en el ejemplo de la médula espinal, o de fistolización, como en el ejemplo del tracto gastrointestinal. Esto también puede ser aplicable para órganos en serie. Por ejemplo, una dosis única de 50 grays a cerebro con un diámetro menor a 7 milímetros, como puede ser el caso de CyberKnife o Gamma Knife, podría tener un porcentaje muy pequeño de complicaciones. Por ejemplo, y también, por ejemplo, dosis únicas de 12 grays a diámetros de 50 milímetros tendrán apenas un 1% de probabilidad de complicaciones cerebrales. Esto correspondiente a un fraccionamiento convencional a dosis de 42 a 46 grays. Y en general, el principio de la irradiación a volumen muy pequeño se va a aceptar como válido para irradiación de menos de 1 centímetro a estructuras no vitales.
por ejemplo, el tallo cerebral, pues no podría caber en esta definición. Entonces vamos a tener que el efecto del volumen va a ser el efecto sobre la posibilidad de complicación del órgano de riesgo irradiado y la dosis que recibe. Entonces, en cuanto a los órganos en serie, tenemos que hay una probabilidad de daño al órgano sano, como lo vamos a abreviar de aquí en adelante, que lo vamos a llamar como NTCP. Y esta probabilidad de daño al órgano sano se va a duplicar a medida que aumentamos el área de tratamiento. Tenemos aquí diversos ejemplos de órganos en serie que estamos irradiando a diferentes dosis, diferentes números de subunidades funcionales. Entonces, a medida que irradiamos más subunidades funcionales, la probabilidad de NTCP, o sea, de daño a órgano sano, va a aumentar. Y si el daño basal, por así mencionarlo, es mayor para cada órgano, a medida que aumentemos mayor irradiación de subunidades funcionales, la pendiente que tiene cada gráfica va a ser más pronunciada en comparación a que si el riesgo basal es menor. Entonces, como les comentaba, al aumento del número de subunidades funcionales radiadas va a aumentar la probabilidad para el TCP y se va a volver más pronunciada. Aquí nuevamente tenemos un órgano en el cual vamos a estar irradiando a cierta dosis nada más una subunidad funcional. Esta curva va a tener una pendiente. Así irradiamos 4 subunidades funcionales o si irradiamos 64 subunidades funcionales. Por ejemplo, la probabilidad de complicaciones del 5 o del 10% para cuando irradiamos una subunidad funcional va a estar alrededor de los, no sé, como 57 grays. En comparación a si irradiamos 64 unidades funcionales, la probabilidad de complicaciones va a estar al 10%, alrededor de los 52 grays, 52.5 grays. La disminución de la dosis no se va a traducir en un beneficio clínico, porque si tomamos como referencia la probabilidad de complicaciones del 50%, es una probabilidad pues demasiado alta. O sea, generalmente en el escenario clínico no vamos a tomar un riesgo de probabilidad de complicaciones del 50%. Generalmente, como les había comentado en la clase pasada, van a rondar del 5 al 10%. En cuanto a órganos en paralelos, pues no se va a observar una complicación hasta que se exceda el número de subunidades funcionales, o sea, de volumen, a determinada dosis. Aquí vamos a atender a una relación que es MN, donde M es el número máximo de subunidades funcionales que pueden destruirse sin pérdida de la función orgánica, y N es el número total de subunidades funcionales en el órgano. El cociente de esta relación se llama mu. Entonces, a mayor mu, tenemos mayor tolerancia, básicamente. Aquí tenemos un ejemplo de un riñón que tiene una mu de 0.7 y vemos que a partir de que se rebasa este umbral de 0.7, la probabilidad de complicaciones del tejido sano va a dispararse. Tenemos aquí otros ejemplos de diferentes órganos que tienen diferente mu. Entonces vemos que los que tienen mus pequeñas tienen digamos que tolerancias más bajas en comparación con los que tienen mus más altas, ¿sale? Eso se traduciría en el siguiente ejemplo, de aquí de esta gráfica, que órganos pequeños, o sea, órganos que tengan menos unidades funcionales, en comparación con órganos que tengan mayor cantidad de unidades funcionales, van a ser más radiosensibles en comparación con los que tienen más unidades funcionales, que van a ser más radioresistentes. El siguiente concepto va a ser la curva dosis-respuesta en tumores. Básicamente es algo muy similar, pero aplicado a los tumores. Los tumores son considerados órganos en paralelo, debido a que una sola célula va a repoblar todo el tumor y el volumen crítico va a ser una célula. Entonces, aquí la fórmula va a ser M es igual a N menos 1. Y deberemos buscar una relación MN muy cercana a 1 para destruir todas las unidades del tumor, que son que cualquiera de ellas podría repoblar al mismo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que nos ilustra la probabilidad de control tumoral del 50% en caso de que tengamos un tumor de un diámetro de un diámetro con 1 centímetro, que va a ser alrededor de los 62.5 grays, más o menos, el 50%. Entonces, si el tumor duplica su tamaño, o sea, que tenga 2 centímetros de diámetro,
va a aumentar el número de células cronogénicas hasta en 8. Es una relación pues desproporcionada. Entonces, la dosis la dosis necesaria para lograr el 50% de control tumoral en este escenario aumentaría hasta los 70 grays. Otro concepto que tenemos que tomar en cuenta es el concepto de enfermedad subclínica. Este concepto es aquel en el cual el tumor no puede ser detectado ni siquiera por microscopía. Por ejemplo, adenocarcinoma o carcinoma escamoso subclínico requerirán dosis de 45 a 50 grays para llevar al control tumoral al 90% de los pacientes. En caso de que no llevemos a cabo un tratamiento adecuado de esta enfermedad subclínica, podría evolucionar a tumores clínicamente evidentes. Por ejemplo, para que se detecte un tumor por microscopía, se dice que se requieren al menos 10 a las 6 células por mililitro, y esto requerirá 60 a 65 grays, como por ejemplo en el caso de tumores que tengan márgenes positivos. Por ya en tumores clínicamente palpables, como tumores T1, requerirán dosis de 60 a 70 grays, y tumores T4, dosis de 75 a 80 grays. Sin embargo, pues, obviamente sabemos que a mayor dosis que demos al tumor, también recibirá mayor dosis el tejido sano. Por lo cual los modelos NTCP y TCP, que son los que vamos a ver a continuación, van a buscar un control tumoral adecuado con un mínimo daño tisular. Entonces, las curvas dosis-respuesta, como las que les he estado mostrando, van a tener esta forma sigmoidal, en la cual vemos que a partir de un aumento inicial de la dosis, no vamos a encontrar un beneficio significativo en el control, ya sea para el control tumoral o para el daño tisular. A partir de que llegamos a cierto umbral, este efecto se va a disparar hasta alcanzar un máximo asintótico. O sea, no vamos a llegar al 100% del efecto, ni al 100% del control tumoral, aunque sigamos aumentando la dosis. ¿Sí? Entonces, justamente esta pendiente que tiene este umbral que se encadena la dosis, se va a llamar gamma 50 o M minúscula, dependiendo en qué literatura lo leamos. Y la pendiente se va a medir a la altura del D50 o el TD50. El D50 o el TD50 es la dosis efectiva 50. Esto quiere decir que va a provocar ya sea daño tisular o control tumoral en el 50% de los individuos que se irradian esa dosis. ¿Sale? Entonces, estos conceptos son muy importantes porque los modelos que vamos a ver más adelante los toman en cuenta para el cálculo de la probabilidad, ya sea de daño tumoral de daño tisular o de control tumoral. Entonces, en este ejemplo, la D50 es de 42 grays, o sea, 42 grays en 50% de la población va a producir, no sé, por ejemplo, neumonitis o serostomía o mucositis. Y la gamma 50 ya ha sido despeje de esta fórmula, que no voy a meter mucho tampoco en fórmulas, es de 4 en este ejemplo. Entonces, esta gráfica va a obedecer a la función de V igual a D1 por B a la menos N, donde D es la dosis total, V es el volumen que se está irradiando, 1 es el volumen total, y N es un factor que es también muy importante, que voy a estar mencionando, que nos va a servir para cuantificar qué tan importante es radiar solo una fracción del órgano para tener un efecto de un tejido. Y en el caso de que N sea muy pequeño pero positivo, va a significar que el volumen es muy pequeño, contrario que si la N es negativa, va a significar que la dosis que estamos evaluando se va a acercar a la dosis mínima del voxel. Para los R1, un voxel es el píxel, pero tridimensional, que podemos encontrar en el sistema de planeación. O sea, es como si cortáramos en cubos toda la tomografía del paciente de un tamaño determinado. Entonces, este tamaño determinado, que es el voxel, va a tener una dosis que se considera homogénea en su interior. Y estas siguientes dos gráficas van a resumir el contenido que quiero transmitir en esta clase. Aquí tenemos dos curvas, una curva de control tumoral, esta que está aquí a la izquierda, y una curva de daño tisular. Entonces, a medida que tenemos dosis bajas de tratamiento, hay ausencia por completo de probabilidades de complicaciones al tejido sano, pero tampoco tenemos control tumoral. A medida que aumentamos la dosis,
vamos a tener mayor control tumoral, pero también tenemos mayor probabilidad de complicaciones al tejido sano. Entonces, justamente lo que queremos es estar aquí en el llamado índice terapéutico, como tenemos aquí ejemplificado. El índice terapéutico va a marcar el rango de seguridad de dosis que podemos dar para tener un buen control tumoral y no alcanzar una alta probabilidad de complicaciones tisulares. Entre más separadas estén estas curvas, la TCP y el TCP, el índice terapéutico va a ser más amplio y eso es positivo. En contrario, que si tenemos curvas más juntas, el índice terapéutico será más estrecho y el tratamiento será más riesgoso. Entonces, podremos hablar de desplazamiento de las curvas a la izquierda o a la derecha. Esto en alusión a si para alcanzar el control tumoral o para tener daño tisular vamos a requerir más o menos dosis. Esto, para requerir menos dosis, pues hablando de control tumoral, vamos a tener que la quimioterapia y la oxigenación y la sensibilización a la oxigenación van a ser factores que nos van a desplazar la curva de control tumoral hacia la izquierda y también la curva de daño tisular a la izquierda. O sea, en el escenario de quimioterapia concomitante o en el escenario de adecuada oxigenación, como la radioterapia preoperatoria, por ejemplo, o con una transfusión adecuada de hemoglobina en pacientes con cáncer cervicuterino, el control tumoral va a requerir menos dosis de radioterapia. Y para tener una menos probabilidad de complicaciones a órganos sanos, tendríamos que hacer uso de la radioterapia 3D conformal o IMRT o usar radioprotectores como la mifostina, que ya habíamos comentado en la clase pasada. Entonces, tanto los modelos de NTCP y TCP van a utilizar descriptores útiles que algunos de ellos utilizamos en la práctica diaria para la evaluación del plan, como son la dosis media, la dosis máxima, la dosis uniforme equivalente, el punto de corte de volumen, como por ejemplo el pulmón, que aquí evaluamos que el volumen que recibe 20 Gray sea menor al 20% del pulmón total. Entonces estaremos familiarizados con la D media, con la D max. La D media es básicamente dividir la dosis que recibe cada voxel entre el número de voxeles totales y eso nos va a dar la dosis media. La dosis máxima pues es únicamente el punto más alto en el volumen de tratamiento. Y la EUD, que es la dosis uniforme equivalente, es un concepto que es parecido, pero no es análogo a la dosis media. Esto está dado por esta fórmula que les pongo aquí, el cual es una sumatoria de la dosis por cada voxel. I es el voxel, D es dosis total y N es el efecto del volumen que ya les había comentado. Entonces, para fines prácticos, la EUD corresponde a la dosis uniforme que recibe un órgano o tejido que daría la misma probabilidad de control tumoral o de daño tisular. Por ejemplo, en el caso de un riñón, que la mitad del riñón reciba 5 grays y la otra mitad del riñón reciba 10 grays, la dosis media sería alrededor de 7.5 grays, pero la EUD sería a lo mejor 8 grays o a lo mejor sería 6 grays, o sea, sería una dosis que yendo dirigida a todo el riñón daría el mismo efecto biológico a que si la mitad recibiera 5 grays y la otra mitad recibiera 10 grays. Entonces, aquí en esta gráfica vemos nuevamente la N que les estaba comentando. Aquí estamos evaluando un histograma dosis-volumen de un recto que es tratado con IMRT. Entonces, vemos cómo cambia el efecto de la N. Vemos que cuando la N es baja, como en este ejemplo, que órganos que tienen N baja son órganos en serie, en este caso el intestino. Entonces, para órganos en serie, nos va a importar más las dosis más altas, o sea, los puntos calientes que estén dentro del volumen. Eso es lo que más nos importa. En comparación con, órganos que tengan una N más alta, como aquellos órganos en paralelo, como por ejemplo aquí el pulmón, que nos va a importar más el área bajo la curva del DBH y no tanto el punto máximo. Entonces, aquí vamos a hacer más relevancia a aquellos pacientes que tengan mayor porción por debajo de la curva del DBH en comparación con los que tienen una N baja, que son los órganos en serie, que nos importa más el punto caliente de contenido en el volumen. Entonces, esta gráfica que tenemos aquí, esta tabla, perdón, nos va a mostrar diferentes órganos que van a tener diferentes Ns. Por ejemplo, en esta tabla, estos autores proponen para los pulmones una N de 1.03,
o sea que es una N pues alta. El hígado, una N de 0.86, para riñones de 0.7, como ya habíamos comentado previamente en el experimento, en las curvas que les comenté en diapositivas anteriores. Para el recto, una N de 0.09, o sea, una N baja. Y para la médula, una N también de 0.05, una N pues, la más baja de todas. Aquí tenemos que notar que también cada órgano tiene una D50, tiene una M, tiene una gamma 50 y tiene una alfa beta. Entonces, justamente estas variables como el alfa beta, el gamma 50 y la D50 se utilizan para el cálculo de la probabilidad por diferentes modelos biológicos, como les voy a comentar en las siguientes diapositivas. Entonces, tanto para los modelos TCP como NTCP, hay modelos mecanísticos y modelos empíricos. Los modelos empíricos van a ser aquellos basados en matemáticas que se van a ajustar a datos clínicos para reproducir estos datos. O sea, por ejemplo, si ya es bien conocida la relación dosis-toxicidad para un órgano, únicamente se va a hacer uso de fórmulas matemáticas para intentar interpolar o para extrapolar datos que no conocemos. Contrario a los modelos mecanísticos, los cuales van a utilizar para tratar de predecir esta respuesta de los tejidos o del tumor, fórmulas o análisis de probabilidad. Ambos modelos deben de tomar en cuenta la radiación parcial uniforme y la radiación inhomogénea, que es básicamente la GUD. El modelo, hablando de NTCP, el modelo empírico más conocido es el modelo de Lyman. El modelo de Lyman es un modelo que posterior al 89 incorporó a dos autores que fueron Kocher y Borman. Estos porque diseñaron una manera de encontrar la distribución de la dosis heterogénea a la radiación uniforme en todo el cuerpo que resultaría en la misma probabilidad de daño a órgano sano. Para el cálculo de este modelo vamos a tomar en cuenta la pendiente, la D50, que es el gamma 50, y la D50. Entonces, si tuviéramos una calculadora para NTCP, introduciríamos estos datos, la D50, la gamma 50, la dosis, y nos daría la probabilidad de complicaciones del tejido. Hablando de modelos mecanísticos, aplicados tanto para TCP como NTCP, estos van a utilizar, como ya les había comentado, son los que van a utilizar fórmulas probabilísticas. Una fórmula que es muy utilizada es la fórmula de la probabilidad de Poisson o Poisson. Esta fórmula se aplica para diversas situaciones de la vida diaria. Por ejemplo, si en el INCAN fallecen 7 pacientes por guardia, ¿cuál es la probabilidad de que en una guardia fallezcan 15 pacientes? ¿O cuál es la probabilidad de que en una guardia fallezcan 3 pacientes, por ejemplo? Entonces, aplicando esta fórmula de probabilidad de Poisson, es que vamos a tener, por ejemplo, si una dosis determinada de radiación, cuál es la probabilidad para que tengamos un control tumoral o cuál es la probabilidad para que tengamos un daño a un órgano. Aparte de que hacen uso de las fórmulas de estadística de Poisson, también hacen uso de la fórmula del modelo cuadrático lineal. Y ya aplicado, pues tendríamos que tomar en cuenta la biología celular, o sea, el alfa beta de cada tumor, la dosis total, la dosis por fracción, la LED, para aplicarlo ya sea al modelo NTCP o modelo TCP, en este caso al modelo TCP para la fracción de supervivencia, tenemos que tomamos en cuenta la dosis total, el alfa beta y la dosis por fracción. Entonces, ya hablando del modelo TCP, sabemos que, bueno, tenemos por entendido que un tumor promedio tiene una densidad celular de 10 a las 9 células por cada centímetro cúbico. Sin embargo, esas células no todas son clonogénicas porque muchas fallecen por la necrosis o por diferentes factores de supresión que no hacen que todas las células estén repoblando. Entonces, tenemos que a partir de que tenemos una densidad inicial celular, vamos a empezar a dar dosis totales de radioterapia. En este ejemplo son dosis superiores a 60 Grays para alcanzar un control tumoral normal que darían que acabarían con la fracción de supervivencia, en teoría. Así como está el modelo LKB para decir el modelo NTCP, el modelo más conocido es el modelo de O'Connor, como está aquí escrito. Y bueno, según las estadísticas de Poisson,
una dosis de radiación es suficiente para infligir un promedio de un golpe letal a cada célula cronogénica en un tumor, y el número de impactos letales en una célula es igual a 1, y daría como resultado el 37% de células cronogénicas supervivientes. Esto es lo que ya hemos comentado en todas las pruebas, que es lo referente a la D0. Entonces, aquí en este otro ejemplo, es un modelo celular de un tumor que consta de 36 células, es un cuadro de 8 por 8 que incluye 36 células, en las cuales se da una dosis que tenga, que sea una dosis suficiente para infligir un promedio de un golpe letal por célula. Entonces, estos 36 golpes letales se van a distribuir al azar en este tumor. Entonces, habrán células, o sea, habrán células tumorales a las cuales les llegue un golpe letal, hay otras que les llegan 3, otras que les llegan 2, una que llega 4, pero en este ejemplo hay 13 células que no les llega ningún golpe letal. Entonces, en este caso, la fracción de supervivencia es de 13 células, que corresponde al 37%. Y la probabilidad de control tumoral en este escenario es de menos del 1%. Entonces, para aumentar la probabilidad de control tumoral, lo que podemos hacer es dar más dosis o más golpes letales. En este caso lo ponemos como dosis de radiación para disminuir la fracción de supervivencia y así aumentar la probabilidad de control tumoral. En lo referente a los estudios experimentales, hablaré un poco de estudios tanto en animales como en humanos, en diferentes órganos. Este concepto del efecto del volumen inició a partir de experiencia en pacientes con reacciones cutáneas tratados con ortovoltaje. Estas reacciones se tabularon para una tolerancia en relación al campo de tratamiento y al fraccionamiento. Entonces, los datos utilizados posteriormente se utilizaron para establecer relaciones matemáticas entre dosis y el volumen de tejidos sanos. Entonces, tenemos aquí, en este ejemplo, que a menor longitud de campo de tratamiento se requirieron dosis mayores para, en este caso, producir descamación húmeda, alcanzando ya la estabilización alrededor de los 40 milímetros. Entonces, por ejemplo, para campos menores a 5 milímetros, la dosis requerida para tener una descamación húmeda rondaba alrededor de los 240 centigrays, perdón, 240 grays. También hay estudios que se han realizado en piel de cerdos y piel de roedores con respuestas agudas a la radiación, esto con fuentes de estroncio y de yodo 90 a diferentes diámetros. Y se documentó un aumento de la dosis efectiva 50 para una descamación húmeda cuando se usaron fuentes menores a 22.5 milímetros. Entonces, aquí tenemos que igual la dosis efectiva 50, o sea, la dosis requerida para tener un efecto, en este caso, descamación húmeda del 50% de los pacientes, o en este caso de las ratas o de cerdos, aumentó a partir de que teníamos un diámetro menor de 22.5 grays, alcanzando dosis mayores a 50 grays, cuando teníamos un diámetro de la fuente menor a 5 milímetros. Y esto se explica por lo que ya habíamos comentado, que es básicamente la migración de células no radiadas desde los márgenes de la radiación. Esto como un mecanismo muy efectivo para cuando los volúmenes irradiados son muy pequeños. Y la radiosensibilidad pudiera aumentar con el incremento del volumen radiado por comunicación intracelular. Otro experimento es uno de médula espinal. Esto fue llevado a cabo por Van der Koeien en ratas, que fueron radiados en longitudes de 10 y 60 milímetros de médula espinal, que no tuvo un efecto en la ED50 para necrosis de la sustancia blanca. Sin embargo, pues hay que mencionar que estas longitudes de médula son comparativamente más cortas en relación a los seres humanos que reciben dosis de radiación a campos más amplios. Entonces, justamente para buscar un desenlace, en este caso fue parálisis, y se irradiaron a otros animales, como fueron perros, cerdos y monos, pero solamente encontraron un aumento de la parálisis en perros y no en todos los perros. Y tenemos, bueno, ellos encontraron que la relación a la parálisis no fue tanto la necrosis de la sustancia blanca, sino al daño vascular. Entonces, aquí concluyen que estas dosis de restricción no pueden ser traspolables en todos los casos y se tendrán que tomar en cuenta diferentes relaciones interindividuales.
Otro concepto que tenemos que es el daño funcional inducido por radiación, que va a ser particularmente importante en órganos tubulares. Por ejemplo, la irradiación del recto en las ratas nos va a dar como consecuencia la ulceración rectal, la cual no va a estar influida en caso de que se haya irradiado toda la circunferencia del recto o si nada más se irradió una porción de la circunferencia. Y se ha visto que el mismo órgano puede tener diferentes desenlaces para toxicidad. Por ejemplo, si buscáramos la obstrucción rectal, no se encontraría con la misma dosis de forma consistente en comparación con el intestino delgado, que sí tendríamos obstrucción de forma más consistente con dosis más altas. Para pulmón tenemos este ensayo de Herman, en el cual se llevó a cabo a puercos, a cerdos, para ser radiados a todo el hemitórax o nada más a la mitad inferior del pulmón. Y se evaluaron de 2 a 8 meses de forma radiográfica, de forma por histología para buscar datos de fibrosis o por medio de cuantificación de hidroxiprolina y para la medición de la frecuencia respiratoria. Los círculos oscuros son aquellos pacientes que fueron llevados a radiación total pulmonar y los círculos vacíos son aquellos que nada más se radió la mitad del pulmón. Entonces encontraron que la distribución fue indistinta, o sea que no hubo significancia estadística ni para los hallazgos radiográficos, ni para los histológicos, ni para la hidroxiprolina. Únicamente documentaron un aumento variable de la frecuencia respiratoria para aquellos pacientes que recibieron tratamiento a todo el pulmón. Ya específicamente en pulmón tenemos que se puede cuantificar el daño pulmonar estructural y funcional mediante distribuciones de densidad pulmonar basadas en tomografía e INSPECT. Los cambios pueden cuantificarse en relación con la dosis de radiación administrada y la dosis media pulmonar para un 5% de incidencia de pneumonitis ronda alrededor de los 15 grays. Esto para una dosis de tratamiento de efecto local. Entonces aquí tenemos esta gráfica que nos muestra los valores de SPECT para ventilación en la línea negrita y la línea punteada para perfusión. Entonces vemos cómo estas variables van disminuyendo a medida que aumentamos la dosis de tratamiento. Para el riñón tenemos que tomar en cuenta que las partes no irradiadas del mismo, así como el riñón contralateral, van a sufrir hipertrofia para compensar el rendimiento del deterioro funcional. Sin embargo, esta hipertrofia compensatoria va a resultar a largo plazo deleteria para el órgano. Esto porque sufren nefropatía tubulointersticial. El experimento de Cost del 2002 fueron 91 pacientes que recibieron irradiación abdominal a varias dosis y volúmenes variables y reportaron una incidencia de 5% que estuvo en rango de 3 a 6 grays, con una incidencia estimada del 50% para intentar disminuir el volumen renal y aproximadamente 8 grays cuando se irradió el 100% del volumen y del 10% cuando recibieron 27 grays el volumen renal. Hansen, en 44 pacientes que recibieron quimio para estómago, documentaron la importancia del volumen que recibe 20 grays en el riñón izquierdo, que es el que está en el campo de tratamiento, así como la dosis media del órgano que está en el mismo lado. Y esto lo identificaron como parámetros asociados a la disminución del funcionamiento renal. En cuanto al hígado, este grupo de investigadores comentaron que el hígado se comporta como un órgano en paralelo con una gran capacidad de reserva, sin observar casos de enfermedad hepática inducida por radiación grado 3, cuando la dosis media en todo el hígado fue alrededor de los 31 grays. Se encontró un 5% de riesgo de enfermedad radioinducida cuando se dieron 47 grays para 2/3 de la glándula y 90 grays para 1/3 del volumen total. Este segundo grupo de investigadores, 105 pacientes con cáncer hepatocelular, ellos vieron que se encontró toxicidad hepática adecuada cuando el volumen que recibía 30 grays era menor al 60%. En cuanto a la mucosa oral, tenemos que las complicaciones pueden reducirse significativamente cuando se excluye el tratamiento, cuando se protege más a la lengua y a los labios. En cuanto a los labios, para producir menos morbilidad, y en cuanto a la mucosa de la lengua, para prevenir la reducción del gusto o la disminución del gusto. En cuanto a intestino delgado,
tenemos que se pueden alcanzar diferentes desenlaces, como son la obstrucción del intestino, esto irradiando a dosis fijas, volúmenes de hasta 800 centímetros cúbicos, diarrea aguda con tan solo 77 centímetros cúbicos y diarrea crónica con 328 centímetros cúbicos. También tenemos que tomar en cuenta en este escenario que es importante la cirugía previa o los cambios inflamatorios en la cavidad abdominal. Esto porque pudiera comprometer la movilidad intestinal y en caso de que se comprometa la movilidad intestinal, se va a fijar las asas en un campo que reciban dosis altas de tratamiento. En cuanto al recto, pues muy similar a lo que ya habíamos comentado en ratas, la distribución de la dosis a través de la sección transversal del órgano va a ser menester para síntomas clínicos graves en comparación a que toda la circunferencia está expuesta a dosis significativas. Como por ejemplo esta gráfica que tenemos a la derecha, en el cual tenemos que en la línea negra tenemos el volumen que recibe más de 90 grays, es de 50%, más de 57%, en comparación con un volumen inferior que recibe 90 grays, va a ser estadísticamente significativo para proctitis crónica, específicamente de sangrado rectal. Hablando de la simulación, tenemos que el vaciado del recto, previo a la radioterapia, previo a la simulación, va a aumentar la homogeneidad de la dosis. Sin embargo, va a aumentar el riesgo de complicaciones rectales, esto porque va a estar más involucrado el diámetro transversal del órgano. Este autor, Wang, en su ensayo del 2002, enfatizó la importancia de la enfermedad hemorroidal previa y la correlacionó claramente con la incidencia de sangrado rectal posterior al tratamiento con radioterapia. En cuanto a las parótidas, tenemos que dosis de 40 a 50 grays van a conducir a la aparición de serostomía. Acebrook, en el 99, documentó una recuperación completa del flujo salival un año después del tratamiento, con dosis medias alrededor de 26 grays. Incluso ensayos actuales para tratamiento de cabeza y cuello, por ejemplo, de orofaringe, tratamiento con IMRT, alcanzan el ACME para serostomía alrededor de los 6 meses y disminuye hacia la base alrededor de los 24 meses. Esto comparativamente con tratamientos en 2D en los cuales no se veía una clara mejoría de la serostomía. Este autor, Connings, en ratas observó una variación significativa respecto a la área tratada de la glándula parótida, encontrando mayor deterioro o mayor radiosensibilidad en aquellas ratas que nada más se irradiaba la parte craneal de la glándula parótida. Y finalmente tenemos que tener en cuenta que hay un concepto que es la relación anatómica y funcional en comparación con la radiobiocelular. Hay una insuficiencia de los DBH que tenemos que tener en cuenta, o una desventaja de los DBH. Por ejemplo, la experiencia clínica y experimental sugiere que no solo el volumen es un criterio relevante, como ya hemos comentado ampliamente en diapositivas previas, y que hay diferentes elementos dentro de un mismo órgano que mostrarían enormes diferencias como respuestas a la radiación. Por ejemplo, lo que ya les había comentado de que si respetamos la mucosa, tenemos menos la mucosa labial, tenemos menos morbilidad en cabeza y cuello, o si respetamos la mucosa lingual, o como el hecho de separar en regiones centrales, ultracentrales al pulmón o al hilo hepático, esto por mayor probabilidad de enfermedad radioinducida. Y hay que tomar en cuenta también las particularidades interindividuales que no pueden ser estimadas con modelos algorítmicos, con modelos matemáticos basados en el volumen. Esta importancia de los modelos TCP y TCP cobran mayor importancia en la era del tratamiento guiado por planeación. Y también el puro DBH, o sea, el evaluar únicamente un DBH nos va a otorgar una pérdida de la información sobre la distribución espacial de la dosis y no va a distinguir entre subregiones o compartimentos funcionales o anatómicos diferentes dentro de un mismo órgano. Bueno, como comentario, el autor Emami en los años 80 recopiló información conocida hasta entonces para estimar las dosis de restricción para diferentes órganos. Sin embargo, justamente basado en modelos matemáticos, Emami y sus colaboradores interpolaron o extrapolaron dosis de tratamiento que no tenía total conocimiento, y de ahí surgió el grupo de restricciones de Emami. Sin embargo, la iniciativa de Quantec ya toma en cuenta la medicina basada en evidencias y fue
fue un esfuerzo multidisciplinario a cargo de la Asociación Americana de Físicos Médicos y de Astro. Este Quantec tiene diversas series que van a dar dosis de restricción basadas en la evidencia existente que hay en diferentes protocolos y diferentes modelos experimentales, y lo publica en diferentes tablas que aquí se las voy a poner rápidamente para que las observen, posiblemente las puedo pasar. Hay revisiones de Quantec para pulmón, para glándulas parótidas, para el sistema nervioso central, hay para varios órganos, y pues ahí en física, en el ICANN, están en un engarbolado negro, están todos los Quantec para todos los órganos, para cuando tengan duda de alguna restricción en particular, ya sea para tratamiento con 3D, para tratamiento con SBRT, con hipofraccionamiento o dosis única, las podemos consultar en ese compendio. Y ya lo siguiente, la última parte, es lo referente a las preguntas de Astro. Entonces, la primera pregunta es: ¿cuál de los siguientes efectos de la radiación es correcta? La enfermedad A es la enfermedad valvular asociada a la radiación, es rara en los que reciben más de 35 grados al corazón. El inciso B es la ausencia de quimio concomitante. La cardiomiopatía se observa de forma prematura durante el tratamiento o al finalizarlo, y no se ha observado un incremento en la incidencia de enfermedad cardiovascular en supervivientes de linfoma de Hodgkin que recibieron radioterapia mediastinal. La estructura crítica asociada con la patogénesis de la cardiomiopatía inducida por radiación cerebrovascular y un riesgo relativo excesivo para infarto agudo del miocardio se ha detectado en los supervivientes de la bomba atómica en Japón, que han recibido una dosis mayor a 10 grays. Entonces, la respuesta a esta pregunta es el inciso D. La estructura crítica asociada con la patogénesis de la cardiomiopatía es el endotelio. Y aquí está la explicación. Básicamente nos dice que el riesgo para infarto es en dosis menores a 10 grays, igual la enfermedad valvular, y la quimio concomitante con antraciclinas va a darnos una aparición prematura de la cardiomiopatía durante el tratamiento de la enfermedad con radioterapia. La siguiente pregunta es: todas las complicaciones se han observado después de radiación a dosis altas, excepto osteoradionecrosis, fracturas por estrés, retardo en el crecimiento después de radiación a placas epifisiarias y niños, sarcomas inducidos por radiación, y falla medular. No sé si quieran que diga todas las preguntas o que sea más participativo. No, solamente nos vamos con las respuestas, por favor. Bien. Entonces, en este caso, la respuesta es la falla medular. Esto porque pues, la falla medular no va a ser condicionada por un único órgano, un único sitio del hueso radiado. En el caso de la esofagitis, tenemos que el manejo médico para la esofagitis puede ser los AINES. Las demás terapias no están demostradas para el tratamiento agudo de la esofagitis. Hay unos que son para el manejo de la mucositis o de la radioepitilitis, pero no para la esofagitis. Un tipo, ¿cuál de los siguientes no es un factor para la osteoradionecrosis mandibular? Pues tenemos que aquí dan como opciones la presencia de dientes, la enfermedad dental preexistente, uso de agua fluorada, la extracción de piezas dentales posterior a la radioterapia o el hipofraccionamiento. Aquí el único que no es el uso de agua fluorada, esto porque se usa también como parte de la higiene en este grupo de pacientes. La siguiente pregunta: ¿cuál de los siguientes tipos de células sanguíneas es más radioresistente? Pues aquí los macrófagos son los que están más diferenciados y por tanto son los que exhiben la mayor radioresistencia. ¿Cuál porción del tracto gastrointestinal tiene la mayor lesión aguda radioinducida por unidad de dosis dada? De aquí de todos, la porción más radiosensible es el intestino, aquí me equivoqué, es el intestino delgado. Y bueno, ya la explicación. En cuanto al daño en el ojo, es cierto que es posible a menudo distinguir entre una catarata radioinducida en comparación con una senil. Esto porque la radioinducida va a ser de localización anterior y la senil es de localización posterior en el cristalino. La radiación total corporal es cierto con respecto a la radiación de médula ósea,
que la tasa de disminución del recuento linfocitario disminuye 2 días y puede estimarse la gravedad de la lesión por irradiación total corporal. En cuanto a irradiación gonadal, pues las mujeres que sean mayores van a exhibir mayor sensibilidad a la esterilidad inducida por radiación. En cuanto a la toxicidad pulmonar inducida por radiación, pues tenemos que es falso que la neumonitis es un efecto tardío que ocurre 6 a 12 meses posteriores a completar el tratamiento. Aquí esa es la respuesta que marcaba el compendio de Astro. Sin embargo, creo que pues, puede estar equivocado. Yo pensaría que la correcta es la C, que es la curva dosis-respuesta para un daño pulmonar después de la radiación a todo el pulmón. Tiene una pendiente independiente del fraccionamiento de la dosis. Yo había comentado antes que la dosis y fraccionamiento cambian la pendiente para la respuesta a control tumoral o para daño tisular. Con respecto a la irradiación del sistema nervioso central, es falso que la mayoría de las formas de daño del sistema nervioso central se caracterizan por distintas por características distintivas patognomónicas específicas para el daño por radiación. Esto es falso. No hay características patognomónicas específicas para el daño por radioterapia en el sistema nervioso central. ¿Cuál de las siguientes no se espera como manifestación de la enfermedad radioinducida del corazón? Y aquí tenemos que en pulmón la dosis media menor a 30 Grays, menor o igual a 30 Grays, porque el RTG0617 utilizaron una dosis media pulmonar menor o igual a 20 Grays. ¿Cuál de las siguientes no se espera como manifestación de la enfermedad cardíaca radioinducida? Pues la cardiomopatía hipertrófica. Todas las demás sí se esperan como desenlace de la enfermedad cardíaca radioinducida. Y eso es todo. No sé si tengan algún comentario, alguna duda. ¿Alguien que tenga algún comentario o alguna duda? Bueno, solamente un comentario. Mira, es muy importante. ¿Podrías poner las primeras diapositivas? Colocaste, creo que es Sí. la 4, donde está la definición de serial y paralelo. ¿La que sigue? ¿Ese? Ahí. Sí, ¿Ese? la previa, exactamente. Entonces, aquí es bien importante que definan esto de serial y paralelo. Serial se refiere a un órgano en cadena y paralelo se refiere a las subunidades irradiadas. Esta es una clasificación ya bien definida y casi siempre se usa para iniciar una dosimetría. Esto quiere decir para ver las prioridades a las restricciones hacia los órganos en riesgo. Entonces, ¿cuáles son los órganos que parecen una cadena? Está la médula espinal, está el intestino. ¿Cuáles son los órganos que se manejan en base a las subunidades funcionales? Pulmón, hígado y riñón. ¿Sí, sí está claro eso? Sí, sí, sí lo entienden. Sí. Sí. Sí, está Sí, claro, doctor. sí, es de lo más importante, definir si es un órgano serial o si es un órgano paralelo. Algunos sistemas de planeación, antes de empezar un plan, les va a pedir que notifiquen si es un órgano serial o si es un órgano paralelo. Entonces, de aquí ya todo lo que se vio hoy tiene muchas ecuaciones, sin embargo, ya en la clínica repercuten de una manera muy, muy, muy específica. Faltó analizar un poquito acerca de las probabilidades de daño de acuerdo al volumen irradiado, que a final de cuentas ahí en las últimas tablas de Quantec, ahí viene. Una crítica a Quantec es que está basado en radioterapia conformada, no en IMRT. Entonces hay que usarlo con mucha cautela y siempre, siempre tratar de definir las dosis tan bajas como sean posibles a los órganos en riesgo. Les voy a dejar de reflexión, si gustan investigarlo. ¿Qué le pasa a un órgano paralelo si es irradiado a dosis bajas de radiación? Es muy importante que analicen ese concepto para que ustedes entiendan, por ejemplo, en pulmón, lo que es el B5, cuánto tiene que rebasar de todo el pulmón. Doctora Sandy, ¿tiene alguna duda? ¿Algún comentario, perdón? No, doctor, creo que está bien. Pues hay que repasar todos los modelos, la parte de Lyman, todos, para que puedan entender cómo se han hecho las predicciones para pues los efectos que puedan tener.
Las recomendaciones que les dio respecto a las carpetas que están en física está bien para que lo hagan no solamente en ciertos casos, sino que traten de hacerlo pues prácticamente en todo. En el único que pues van a ver que básicamente no seguimos restricciones o no es tan estricto tener algunas, es para los paliativos, ¿no? Pero para el resto, sea una caja para tratar pelvis o algún otro tipo de tratamiento, hay que tratar siempre de llevar y hacer el ejercicio de revisarlas por Quantec o por los protocolos como lo hacemos en las clases de los jueves. Pues básicamente, doctor. Sí, y vamos a analizar cómo podemos evaluarlo. Pasó un examen parcial, ya en 2 semanas viene el otro. Entonces vamos a tratar de pues, hacer una evaluación lo más justa, definida para que les vaya bien, pero vamos a conjuntar las dos evaluaciones, el primero y el segundo parcial. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias. Nos estamos viendo. Buen Hasta día. luego. Gracias. Gracias. Igual buen día. Bye.